Muy buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Los saludamos desde nuestra congregación y los saludamos a ustedes desde la comodidad de su casa, a esta hermosa celebración que vamos a tener el día de hoy. ¿Y qué tal si abrimos nuestras Biblias en el Salmo 133, versículo 1? Dice la palabra de Dios: cuán bello y cuán hermoso es que habiten los hermanos juntos en armonía. David declaró la armonía de que es algo delicioso, de que es algo hermoso. Y en estos tiempos donde hemos estado tan alejados el uno del otro, creo que pronto vamos a ver una respuesta de parte de Dios para estar congregándonos nuevamente. Así que desde su casa vamos a disfrutar de esta celebración, de la presencia de Dios, y asimismo a seguir orando al Padre para que podamos estar nuevamente juntos en armonía, compartiendo y adorando al Señor desde este hermoso lugar. Que Dios los bendiga y vamos a entrar en el tiempo de la alabanza. Buenos días, vamos a disponernos a adorar en nombre del Señor, amén. Sí, Señor, todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Sí, Señor. Aún con mis errores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Te adoramos, Señor. En la tierra tu luz
puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Por siempre, autor de salvación, Jesús, Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ahora vamos a leer este salmo, el Salmo 27, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí. No temeré, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo,
sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame, oh, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate, Señor, y sálvanos, levántate y sálvame, levántate y sálvame, levántate y sálvame. Sí, Señor, Dios de los ejércitos. Declaramos que nuestro Dios se ha exaltado y en el nombre de Jesús declaramos que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios sea Nos levantamos exaltado, en medio de la alabanza. sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Nuevamente vamos a decirlo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Penetrando en el reino de las tinieblas. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Dios sea exaltado, Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Sí, Señor. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios se ha exaltado. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Subiré a las montañas, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas se está cayendo. Y en el nombre de Jesús ahora declaramos que cae todo espíritu antagónico que se levanta para hacerle daño a las familias, a la iglesia, a la nación. En el nombre de Jesús, en medio de esta alabanza, declaramos que el Señor se levanta y sus enemigos huyen. Cae todo espíritu de muerte, enfermedad, todo espíritu de rebelión, de inmoralidad, de confusión, fuera en el nombre de Jesús. Levántese allí en casa y declara en el nombre de Cristo que Dios se ha exaltado. La palabra dice que el Señor derrotó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que declaramos que cae toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo,
está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo, ya se cayó, 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 ya se cayó. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, después de pasar tiempos de adoración y alabanza en la presencia de Dios, les animamos pues para que sigamos siendo fieles a nuestro Dios, a esta obra tan maravillosa que cada día se va a extender. Yo estoy seguro de que viene un avivamiento muy especial para las iglesias cristianas y en especial para nuestra congregación. La presencia de Dios está en este lugar. Nos dejamos entonces con el tiempo de la palabra. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta mañana y les damos un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que se conectan con nosotros a través de este medio, a toda la familia allí en casa, un saludo muy fraterno para ustedes y un abrazo a la distancia. Después de este tiempo de alabanza y de adoración, qué bueno disponernos para escuchar la palabra de Dios. Sabemos que Dios tiene una palabra especial cada domingo para nosotros. Así que vamos a leer la palabra de nuestro Dios y yo quiero leer en el libro de Jueces, Jueces capítulo 6, a partir del versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y por eso Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Muy bien, yo quiero hablar en este tiempo acerca de un tema muy especial que le he titulado ¿Cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo enfrentar el miedo? Todos sabemos que el miedo puede ser un sentimiento, una sensación de desespero, de angustia, de temor, de sentir que algo malo nos va a pasar o de sentir que algo fuerte va a venir a nuestra vida. Creo que el miedo le da a todo el mundo. No puedo decir a alguien que diga que nunca ha tenido miedo o que nunca va a tener un momento de miedo, de temor. Todos en la vida nos hemos enfrentado al miedo y seguramente nos vamos a enfrentar al miedo. Estamos en un tiempo donde hay mucho temor en la humanidad. Uno podría decir con justa razón, toda esta pandemia rodando, haciendo daño, matando gente, enfermando a otra y sus efectos colaterales, ese golpe tan fuerte en las economías mundiales, la inestabilidad que hay en muchas cosas, y todo esto está originando miedo en la gente hace tiempos. Pero vamos a mirar en la palabra cómo poder enfrentar ese miedo que cada uno podemos sentir en determinado momento. Y vamos a mirar entonces la historia de un personaje llamado Gedeón. Gedeón era un israelita que obviamente hacía parte de la gente del común de los hijos de Israel. Y el texto que acabamos de leer habla de que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fíjese una cosa, para contextualizarlos un poquito con lo que es el libro de Jueces. Resulta que después de que Josué muere, el pueblo de Israel sigue en su rutina diaria, pero comienzan a pecar y comienzan a alejarse de Dios. Y esto va llevando a que entonces Dios determine entregarlos en manos de sus enemigos. Pero no por voluntad de Dios de hacerlo de cualquier manera, sino porque el pueblo pecaba ante Dios y dice que se iban a adorar a Baal y a otros dioses. Y esto hacía entonces que Dios tuviera que permitir que los enemigos, los pueblos enemigos vinieran y los oprimieran y los comenzaran a perseguir y empezaran a robarles. Y la historia es que cada que Israel comenzaba a sembrar y comenzaba a tratar de prosperar, venían los madianitas y le robaban, los atracaban y cogían y les dañaban sus sembrados.
Entonces los israelitas se llenaron de miedo por esta circunstancia y comenzaron a esconderse, a irse en lugares recónditos, de miedo de los madianitas, de miedo de enfrentar la situación que se les estaba atravesando. Pero mire, algo paradójico. Ellos tenían miedo a los madianitas, tenían miedo a sus enemigos, pero no tenían temor a Dios. Si usted escuchó la predicación hace 8 días, hablamos que Salomón dijo que todo el hombre era temer a Dios, obedecer a Dios. Eso era lo más importante. Y aquí vemos una ilustración donde el pueblo de Israel cae en un montón de temores, de miedos. ¿A quién? A los hombres, a los enemigos, a las circunstancias, pero no tenían realmente un temor a Dios. Y esto hizo que ellos se escondieran, y esto hizo que ellos dejaran de trabajar y de producir por el miedo. Bastante parecido al panorama que estamos viendo hoy, de que hay gente llena de miedo, que dice: no voy a salir, no puedo hacer esto, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Será que me voy a morir? Hay un montón de miedo en la gente, pero muy poco temor a Dios. Pero entonces la historia dice que este pueblo estaba escondido, este pueblo estaba lleno de incertidumbre, porque ellos sembraban, y dice más adelante, venían estos madianitas y les robaban. Y entonces Gedeón, en una de esas mañanas que estaba tratando, dice la escritura, de coger un poco de trigo y organizarlo para vender, dice que lo hacía rápido antes de que vinieran los madianitas. Yo trato de imaginarme el momento, ellos saliendo, recogiendo rápido el sembrado, mirando y diciendo: pilas, si vienen caballos o si vienen los madianitas, a esconderse, se dijo. Como cuando uno era niño y estaba jugando fútbol, y casi en la mayoría de los barrios, aún en los pueblos, no faltaba el loco del pueblo o del barrio. Y entonces alguien decía: vino el loco, el loco, el loco, y todo el mundo a correr, se dijo. Eso pasaba parecido con los israelitas, se escondían, llenos de miedo. Pero llega un momento, y es donde queremos hacer claridad, donde Dios va a levantar a un hombre como Gedeón para que enfrente ese miedo y le enseñe a su pueblo, a su familia, a su nación a enfrentar el miedo. Ya vimos de dónde viene el miedo, del mismo pecado del pueblo. Pero entonces Dios, como es misericordioso, y Dios, como no quiere ver a nadie lleno de miedo, de temor, de incertidumbre, por allá acobardado, dice que Dios ve la situación de ellos, y entonces pasa lo siguiente. Vienen 2 instrucciones que yo quiero compartir con ustedes, que son vitales para enfrentar el miedo. La primera es que cuando está entonces Gedeón ahí tratando de trabajar, viene una palabra de Dios para Gedeón y también para el pueblo. Entonces lo primero para enfrentar el miedo es recibir una palabra de Dios. A esto le llamamos la palabra rema. ¿Qué es una palabra rema? Una palabra rema es una palabra específica para un momento específico, para una persona específica. Eso es lo que conocemos como el rema de Dios. Y viene esa palabra rema, esa palabra específica a Gedeón. Y eso está en el capítulo 6, en el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Verso 13. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? ¿Qué hizo Gedeón? Cuando escucha la palabra de Dios, Gedeón dijo: pero Señor, si tú me estás hablando, ¿dónde están los milagros? Porque estamos en esta situación. Mucha gente está diciendo en este tiempo: bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué las iglesias que se cierran? Y tantas cosas. Pues Gedeón comienza a debatir un poquito, pero Dios le dice, versículo 14, entonces el Señor lo miró y le dijo: ve con tu fuerza, esa que tienes, y rescata a Israel de mano de los madianitas. Yo soy quien te envía. Verso 15. Pero Gedeón le responde: ay Señor, ¿cómo iré a rescatar a Israel? Mi familia es la más débil de toda la tribu. Yo soy el menor y mi familia no es tan importante. Oiga, en resumidas cuentas, Gedeón tenía complejos.
Gedeón, cuando escucha la palabra de Dios, Gedeón dice: pero mi familia no es tan importante, pero yo soy el menor de la casa, pero yo soy más bien como un debilucho. ¿Cómo así que vaya con mi fuerza? Y déjeme decirle, hay que dejar de a un lado más bien, los argumentos. ¿Qué es un argumento? Nos creamos ideas erróneas, ideas que no tienen que ver con Dios. Mire, no era que Gedeón fuera un valiente en sus fuerzas, sino que Dios lo estaba viendo como un guerrero y un valiente. Es la palabra de Dios. Gedeón estaba acobardado, como quizás la mayoría del pueblo, llenos de miedo, pero Dios viene y le dice: guerrero valiente, vaya con sus fuerzas, vaya a librar a su pueblo de esos madianitas que la tienen montada, vaya. Gedeón responde y dice: pero yo cómo voy a hacer, señores, usted no sabe que esa gente son malos, mire cómo vienen de armados. Pero sabe, no era lo que pensara Gedeón, era la palabra de Dios. Dios le estaba diciendo a Gedeón: vaya, que usted no va solo, yo voy con usted, yo lo estoy enviando. Y eso es lo que le queremos decir a ustedes, amigos, familia, hermanos. Necesitamos una palabra de Dios para enfrentar el miedo. Y la palabra de Dios es esta. Dios nos dice hoy: levántese, deje el miedo, enfrente eso que usted le está temiendo. Dice que había un niño que todos los días soñaba que un león lo perseguía. Y todos los días eran, no sueños, una pesadilla. Y un día le dice al papá, en medio del momento que se levanta asustado: papá, sigo soñando que ese león me persigue. Y el papá le dice: en medio del sueño te vas a detener, no vas a correr más, vas a mirar al león y le vas a decir: ¿cómo te llamas? Y dice que el niño entonces tiene una pesadilla con ese león, y en medio del sueño el niño se detiene, mira al león y le dice: ¿cómo te llamas? Y dice el león que el león le responde y dice: soy tus miedos. Y dice que de ahí en adelante este niño no volvió a soñar con eso. Es una historia que escuché. Déjeme decirle, Gedeón fue confrontado con esos miedos, ese miedo que le tenía a los madianitas, ese miedo aún que le habían quizás inculcado hasta sus propios padres. No lo sabemos. Uno a veces hereda los miedos de los papás y de lo que ve alrededor. Y este Gedeón le tocó enfrentar sus miedos, pero le tocó enfrentarlos de la mejor manera, con la palabra de Dios. Cuando Dios le dice: vaya, que yo estoy con usted. Y eso es lo que Dios te está diciendo. No vas a enfrentar tus miedos con tus propias fuerzas. No, con la palabra de Dios los vamos a enfrentar. Así como este papá le dijo a ese niño: ponte de pie, mira quién te viene persiguiendo y vas a preguntar cómo se llama eso. Y cuando se enfrenten los miedos, de la mano del Señor, vamos a comenzar más bien a seguir adelante, a proyectarnos, y no vamos a fracasar. Lo segundo de cómo enfrentar los miedos o el miedo está en el capítulo 7, en el mismo capítulo 7, y está en el versículo 2. Dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. ¿Qué pasó? Después de lo que hemos hablado, Gedeón al fin va y dice: sí, Señor, voy a ir a salvar a mi pueblo de los madianitas. Entonces Dios le da una estrategia, y es lo que quisiera puntualizar como el segundo principio o consejo que necesitamos para enfrentar el miedo. ¿Y sabe cuál es? Actuar de acuerdo a la palabra. Sabemos que lo primero es recibir una palabra, y lo segundo es actuar. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchos recibimos una palabra de Dios, un buen consejo, sabemos lo que nos toca hacer, pero a veces del dicho al hecho, como alguien diría, hay mucho trecho. A veces el conocimiento se queda aquí, y muchos sabemos lo que tenemos que hacer. Muchos hemos recibido grandes promesas y grandes palabras de Dios, pero no nos atrevemos a ¿qué? Actuar. ¿Y qué le dijo Dios entonces a Gedeón? Cuando le dijo que fuera a enfrentar a Madián,
le da unas instrucciones y le dijo: tú vas a ir a la guerra, pero no vas a ir con espadas, vas a ir con unos cántaros, van a ir cantando, en fin, Dios le da unas especificaciones muy tremendas. En esa misma especificación, Gedeón también le dice a Dios: Señor, si tú vas conmigo, le pone unas señales, que cuando yo me levante al otro día, la manga esté mojada. Entonces Dios así le contestó. Después le dijo: Señor, confírmame otra vez, si me levanto al otro día, entonces ya que esté seca, como parafraseando un poquito. Y Dios le mostró cada señal. Pero entonces, ¿cómo actúa Gedeón? ¿Sabe cómo actuó? De acuerdo a la palabra. Cuando Gedeón va a ir a la guerra, va con 22,000. Y Dios le dice: un momentico, Gedeón, es mucha gente la que va a ir a pelear. De pronto dice Israel que si ganan la batalla fue por ellos, fue por su propia voluntad, por su conocimiento, por sus fuerzas o por su dinero. Y sabe, Dios no quiere compartir la gloria con nadie. A veces pensamos que nosotros somos los que hacemos las cosas, y no es así. Para enfrentar el miedo necesitamos recibir una palabra, pero necesitamos actuar conforme a la palabra. Entonces, donde Dios le dice a Gedeón: son muchos, 22,000. Y yo no quiero que ellos de pronto digan que fue con su fuerza que ganaron. Entonces, ¿sabe qué dice Gedeón? Al otro día se levanta y le dice a la gente: bueno, esta pelea va a ser muy dura. Los que se quieren devolver se devuelven. Eran 32,000 más bien. Y en esa mañana se devuelven 22,000, o sea que quedan 10,000. Luego Dios le dice a Gedeón: sigue siendo mucha gente. Van a hacer lo siguiente: los vas a llevar a un lugar, y la gente, después de que caminen, la gente que toma el agua, así como la toma un perro, esa gente se devuelve para la casa, porque esa gente no está preparada para pelear. Y quiero hacerle un poquito como la imagen. Dios le dijo: el que se arrodille y empiece a tomar el agua como la toma un perro, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque se descuida. Y Dios le dijo: el que se siente, se arrodille y traiga el agua con su mano a la boca, con esos vas a ir. ¿Por qué? Porque si alguien se arrodillaba y se postraba, pues quedaba vulnerable. Es decir, iba a ser una presa fácil para el enemigo. Pero si alguien se arrodillaba y traía el agua con la mano, era una persona que estaba pendiente. Y de todo eso solo quedan 300. Y entonces Dios le dice: váyase con esos 300. Y lo que acontece es algo maravilloso. Gedeón se mete en el campamento de los madianitas por la noche con esos 300. Llega un momento donde Gedeón le dice: estén firmes, cuando yo diga ya. Entonces ustedes empiezan con unas teas, que eran como unas cosas ardientes, y empiecen a cantar. Y así sucedió. Gedeón entró cuando dijo ya. Entonces comenzaron los 300 a mover unas teas ardientes y a cantar, a dar alabanzas. ¿Y sabe qué pasó? Todos estos madianitas se pararon como locos y entre ellos mismos se empezaron a matar. Y los que no se mataron huyeron. ¿Y qué significó esto? Una victoria para el pueblo de Israel. ¿A través de quién? A través de un hombre llamado Gedeón. Un hombre que era miedoso. Porque si leemos, Gedeón era miedoso. Gedeón tenía argumentos quizás hasta complejos. Pero esto cambió cuando él enfrentó el miedo. ¿Y cómo lo enfrentó? Para ir concluyendo, de dos formas: recibiendo esa palabra de Dios y actuando conforme a la palabra que había recibido. Porque déjeme decirle, si no tenemos una palabra de Dios, un respaldo de Dios, es muy difícil enfrentar el miedo. Y lo otro es que si tenemos una palabra de Dios, pero no actuamos conforme a esa palabra, pues vamos a quedar cojos, no vamos a poder hacer nada. Necesitamos recibir esa palabra para enfrentar el miedo y actuar conforme a esa palabra para enfrentar el miedo. Yo sé que hay mucha gente que tiene miedo en su casa. Tiene miedo de salir a la calle. Otros tienen miedo de no salir. Otros tienen miedo de qué va a pasar con la economía, con la familia. Otros tienen miedo de qué va a ser el otro año, qué van a estudiar, qué van a trabajar. Hay mujeres que tienen miedo quizás de lo que está pasando con su esposo, con sus hijos. Hijos que tienen miedo. Hay temores en la gente, inseguridades. Hay miedo en los gobernantes, hay miedo en enfermeras, en médicos. Es decir, hay un ambiente de miedo.
Y en ese ambiente de miedo, ¿sabe quién está trabajando ahí? El mismo diablo, que viene a aprovechar todo lo que está pasando y quiere neutralizar la gente, empobrecer la gente, porque eso era lo que estaba pasando. La gente de Israel cada día eran más pobres porque tenían miedo de salir. Estamos frente a unas medidas gubernamentales y han servido seguramente, pero yo también quiero decirle, hay un momento donde habrá que salir seguramente. Ya estamos saliendo muchos, y es donde hay que confiar en Dios, manejando obviamente todas las especificaciones que se nos vienen dando, pero hay que confiar en Dios. Y no solo en eso para salir, sino para enfrentar los retos económicos. Mucha gente que quizá en este momento no tiene empleo, están llenos de miedo. ¿Y qué voy a hacer para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para comer, para pagar esto, para pagar lo otro? En diciembre, ¿qué va a pasar? Déjeme decirle, hoy Dios le da una palabra, que Él está con usted, que usted va a enfrentar eso con su presencia, con su palabra y con su poder. Y lo otro es, va a actuar. Dios te va a dar una estrategia para enfrentar a esa cosa que le estás temiendo. Yo no sé bien qué es, pero usted sí lo sabe. Y va a actuar conforme a la palabra que Dios le está dando. Así que le invito a que se coloque en pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a orar por ustedes. Que así como Dios levantó a Gedeón para liberar una nación del miedo, de la influencia de los madianitas, Dios te levante también a ti, para ayudar a tu familia, vecinos, compañeros y a tanta gente que está también acobardada, escondida por un miedo que quiere hacer daño. Señor, te doy gracias por cada familia, cada oyente, televidente, cada hermano, que a través de estos medios tu palabra los toque ahora mismo y ese temor, miedo se vaya. No somos esclavos del temor, somos tus hijos. Tú levantaste a Gedeón, tú lo levantaste poderosamente. Gracias, Dios mío. Y yo creo que está levantando personas como Gedeón en este momento. Les das una palabra y van a actuar y los vas a bendecir y va a haber victorias en medio de este ambiente y el miedo se va, Señor. Y declaramos, Señor, que se levanta gente valiente para la gloria tuya. Ya no soy un esclavo del temor, del miedo. Yo soy tu hijo. Decláralo así. No soy, Señor, esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Dios, por tu presencia. Sí, Señor. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Levanta tus manos en tu casa y vas a decir: yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Todo miedo se va ahora mismo. Yo soy hijo. Porque viene una palabra de Dios para ti. Viene esa palabra que te dice: levántate, no temas, yo te ayudo. Y esa misma palabra está acompañada de una estrategia, de una idea que Dios te va a dar para que enfrentes ese miedo. Porque el Dios que tuvo Gedeón es el mismo Dios que tenemos hoy. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios y recibe el poder del Espíritu Santo ahí, esa confirmación de la palabra. Y yo declaro testimonios y yo declaro que derrotamos en el nombre del Señor todo miedo y toda cosa que quiere dañarnos. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios.
Yo soy Gracias Dios hijo, por tu palabra. Gracias Dios por este tiempo. yo soy hijo. Y declaro bendición sobre todos mis hermanos, amigos y familias. Amén y amén. Queremos desearles como iglesia, como familia, un feliz día a todos los padres. Declarar que ustedes también son una generación como Gedeón, de hombres guerreros y valientes. Un feliz día del Padre para todos, donde quiera que estés. Y declaramos más bien la bendición de Dios sobre tu vida y sobre tu casa. Te deseamos un feliz fin de semana, una semana llena de bendición para todos. Que el Señor les bendiga y la paz de Dios esté con ustedes.